El Señor Jesucristo está aquí. Aleluya. Y tú también. Estamos delante de la presencia del Rey. El Rey está aquí. Aleluya. Hay algo que tenemos que tener siempre presente y nunca olvidarlo. Aunque el Señor Jesucristo no lo podemos ver visiblemente, pero Él está aquí. Él dijo que el reino había venido. El reino de Dios se había acercado cuando Él vino en su primera venida, y cuando Él ascendió al cielo, el reino de Dios quedó aquí. Bendito es su nombre. El reino de Dios está aquí. Nosotros somos los habitantes del reino. Y las leyes del reino es el evangelio. Y el Rey dice: yo estaré con vosotros todos los días, hasta aquel día, hasta ese día final, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Bendito es su nombre. Así que le hacemos un aplauso al Rey. Al Rey. Es real, es real, es real. Él está aquí, Él está aquí. Pero esperamos esa segunda venida, cuando nuestros ojos lo verán y podremos abrazarle. Sí, Señor. Allá será puesto todo en olvido, todo esto que ahora nos causa tanto daño. Pero gloria a Dios. Ahora, hermano, el ser humano y también nosotros como iglesia anhelamos saber cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Y los discípulos del Señor, los apóstoles, pues también le hicieron esa pregunta, porque eso forma parte, ¿verdad? Cuando uno anhela, cuando uno desea estar con Él, no deseamos otra cosa. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí se estaba refiriendo el Señor a Jerusalén y el templo que habían elogiado, que tenía pues unas piedras. El templo en aquellos días era una de las maravillas del mundo y era preciosísimo. Y entonces el Señor le dice: pues mira, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte del Olivo, pues los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y otra pregunta más: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? O sea que habían tres preguntas. Pero hermano, la enseñanza, la palabra que el Señor quiere que sepamos en esta mañana de todo este asunto, bueno, se le puede hablar mucho más, pero por amor al tiempo tocamos solamente una parte. Jesús nos enseña y les enseñó que el tiempo de Dios es perfecto. Él lo tiene todo controlado desde antes de la fundación del mundo. Nada ocurre por casualidad. No hay algo que le sorprenda. No ocurre nada que cambie o entorpezca o altere el plan ni el tiempo de Dios. Pero lo que el Señor quiere que sepamos es que el tiempo de la venida del Señor no es asunto nuestro. Por eso no nos lo dejó escrito ni dicho, por eso no lo sabe nadie. Y aún el mismo Señor Jesucristo dice: nadie lo sabe, solo el Padre, ni los ángeles, ni aún el Hijo del Hombre lo sabe. Porque era algo que el Señor lo guarda muy especialmente, Dios lo guarda muy especialmente, porque nos conoce. El Señor nos conoce. Y entonces lo que el Señor nos dice es que lo importante en nuestra vida, en este siglo, lo importante no es el tiempo, sino nuestra obediencia. Y ahí es cuando parece que nos han echado un jarro de agua fría, ¿no? Pero sí, el Señor dice que lo importante no es cuándo vendrá. ¿Qué importa cuándo vendrá? Lo importante es
cómo nos encontrará. Porque ¿de qué sirve? De que Él venga cuando sea, si cuando venga nos encuentra en una actitud equivocada. El Señor siempre, lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en todos los pasajes. El Señor siempre centra su atención en el estilo de vida, en el estilo de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es tan importante cuándo el Señor vendrá. Lo importante para Dios es tu salvación. Tu salvación. Por eso es donde tenemos que centrar. Aleluya. Así que, hermano, solamente tenemos que ver la noticia. Todos son malas noticias. Todo lo vemos que está corrompido y cada día más. Por eso el Señor está más interesado en nuestro estilo de vida, porque nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y el mundo nos seduce mucho. Hay muchas formas de seducir. El diablo trata de arrastrarnos, de sacarnos del Señor por medio de tribulaciones, por medio de ataques, de persecuciones, pero cuando no lo puede hacer así, entonces deja que el mundo nos seduzca, y ahí la seducción del mundo se ha llevado al infierno más gente que el diablo con sus persecuciones. Así que, hermanos, tenemos la necesidad de creer en las promesas que el Señor Jesús nos ha dado y que se cumplirán. No importa que no sepamos el día, no importa que no sepamos la hora, pero lo importante es que se cumplirán. Por lo tanto, vamos a centrar nuestra atención, porque claro, la pregunta que le hicieron era esa: ¿cuándo serán esas cosas? Así que esa pregunta, como he dicho antes, tenía que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén. Ahora, hablando de que las promesas se cumplen, esta promesa se cumplió en los días de ellos, de aquel pueblo. La destrucción de Jerusalén, pues en la destrucción del templo, Jesús les había dicho que huyeran a los montes. Y los cristianos, cuando el Imperio Romano llegó allí, destruyó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra en el templo, los que conocían la promesa de Jesús huyeron. Pero los que no creían, los que el Señor llama que son burladores, pues que no creen, que se piensan que eso es un chiste, un chisme, un cuento, algo antiguo que no va a cumplirse, esos murieron allí dentro. Pero, hermanos, la promesa para nosotros tiene que ver, por supuesto, que se cumplirán, claro que se cumplirán, porque dice en 2 de Pedro que así como eso ocurrió allí en Jerusalén y en el templo, dice que en nuestros días, al fin del tiempo, los elementos ardiendo serán deshechos. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo será deshecho. Se cumplió aquella primera promesa, se cumplirá esta también. Y eso es lo importante, que la creamos. El que no la cree y duda, el Señor le llama burladores. ¿Por qué? Porque no se preparan. Dice que el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que no cabe duda que Dios vendrá en aquel día con retribución, como lo hizo en los días del pueblo judío en el año 70 de nuestra era. Ahora, cuando el templo fue destruido, el juicio de Dios solamente fue para Jerusalén. Las demás ciudades de alrededor, allí no pasó nada. Pero Jerusalén sí que fue destruida. Ahora, esa promesa para nosotros también tendrá un cumplimiento en aquel día, cuando dice que los que estén en Judea, ¿ves?, que huyan. Al Señor le dijo, los que estén en Judea, que huyan, para poder escapar. Pero, hermanos, en el juicio final, en el juicio universal, lo que se nos dice a nosotros es en Mateo 25 que serán reunidas delante de Él todas las naciones.
lo cual quiere decir que la destrucción no será local, sino universal. Ahí no habrá escape ninguno, nadie podrá escapar. Así, pero si alguien te dice que el tiempo del regreso del Señor, pues que ya está ahí, que ya está, el Señor viene, está aquí, vendrá el día 14 del mes no sé cuánto de este año, como algunos ya en tiempo atrás pues lo han pronosticado. No le escuches, no le escuches, no importa que lo diga, sean de una secta, sean del mismo pueblo evangélico, no lo crea. Cualquiera que diga el día y la hora y el lugar es un mentiroso. Son falsos profetas, como Jesús también lo advirtió en Mateo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, solamente lo sabe mi Padre, Dios el Padre. Así que, hermanos, vamos a vivir rendiendo y redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Vamos a redimir nuestro tiempo, vamos a procurar andar agradando al Señor. No seamos como los que andan en la carne, no seamos como los que duermen, porque tenemos que despertar, tenemos que avivarnos, vivamos para el Espíritu y dejemos de vivir para la carne. Es necesario, la carne necesita su parte, pero que no sea la primera parte. Hermanos, existen dos grandes peligros. Uno, que es poner fecha a la venida del Señor Jesucristo. Que nadie nunca te diga lugar, día, hora, nunca, porque ese es un mentiroso. Ya sabemos que en el pasado lo han hecho mucho y engañaron. Y ahí luego lo que pasa es que la gente ya no quiere saber de Dios, porque dicen todo es mentira, todo es un engaño. Pero Dios nos ha advertido. Tú eres en esta mañana alguien a quien el Señor lo está advirtiendo, porque el Señor te ama. Él no quiere que sufras ninguna pérdida. No sufras pérdida alguna, porque el Señor viene, claro que viene. Y dice el Señor, vengo y con mi recompensa, yo vengo con tu recompensa, la traigo conmigo, aleluya. El Señor trae su recompensa, que es la que tiene para ti. No dejes que nadie la tome. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Todo lo que el Señor Jesús enseñó y dijo son palabras proféticas, son palabras, promesas que tienen cumplimiento. Se cumplieron en lo que Él dijo y se cumplirá también para nuestros días. Así que el Señor le tuvo que decir, bueno, existe el peligro de ignorar la enseñanza, las señales. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo? Ya lo hemos dicho ahora. ¿Qué señales habrá? Tenemos que... ¿Es correcto? ¿Es correcto ver las señales? ¿Es correcto fijarse en esto? Bueno, entonces, como hoy día la gente sabía leer las señales para pronosticar el clima. Cada día en los telediarios, ahí especialmente hablo por la televisión, está al final, después de los deportes, el tiempo. Y qué bien que lo pronostican y qué poco se equivocan, lo pronostican extraordinariamente. Y el Señor dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta generación y la que había en el tiempo del Señor Jesucristo sepa, entienda, comprenda, vea en las señales del tiempo si va a llover o va a hacer calor, lo que va a ocurrir, pero que no se den cuenta que las señales del Hijo del Hombre están cumplidas? Jesús estaba allí, el Mesías, el Cristo profetizado, pronosticado, el Cristo esperado durante todos los siglos, desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva. Estaban esperando al Mesías y el Mesías está allí. Y dice el Señor, ¿y cómo es? Que esta generación no sabe leer
las señales de que el Rey está ya aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y el Señor le dice en Lucas 12, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no sois capaces de distinguir este tiempo? Hermanos, el Señor está a las puertas y las señales ahí están. Tenemos que ser entendidos en darnos cuenta y no dormir. Acordaos de las 10 vírgenes que todas se durmieron un poco, pero cuando oyeron que había oyeron las señales, el esposo está aquí, ya se oía, la música, ya se oía la venida, ya se oía la señal de que estaba allí. ¿Y qué hicieron? Espabilarse, empezaron a despertarse, se empezaron a arreglar. Y hermano, si por un tiempo hemos estado dormidos, un poco aletargados, las señales que estamos viendo en el mundo debe de despertarnos y empecemos a arreglar nuestras lámparas. Arregla tu lámpara, hermano, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y como hemos dicho, las promesas del Señor se cumplirán. Mira, en los días en que vino el Rey, en los días que vino el Señor en su primera venida, y eso a nosotros nos tiene que enseñar para como ocurrió allí, porque se va a repetir. En aquellos días, ¿sabéis? Acerca de los magos de Oriente, ellos entendieron la venida del Rey, ellos la entendieron, porque vieron la señal y la creyeron. Desde el oriente se les mostró la estrella y ellos dijeron, amigo, aquí ya está, aquí el Señor les reveló, y ellos fueron siguiendo y les llevó donde estaba el Rey y adoraron y le dieron presentes. Fíjate bien, que no eran del pueblo de Dios, ni siquiera eran creyentes en la fe del pueblo de Dios. Y bueno, tenemos muchos ejemplos. Otro, por ejemplo, es los pastores. Los pastores estaban allí guardando su rebaño, y de pronto vieron una señal. ¿Y cuál era? Ángeles glorificando a Dios, ángeles alabando al Señor, y que hablaban allí con ellos. Y ellos vieron esa señal. ¿Y qué hicieron? Ellos pues hicieron caso, entendieron las señales, que el Rey ya estaba allí. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron allí tan tranquilos? ¿Se quedaron allí con el ganado tan como si nada? ¿Le entró por un oído, le salió por el otro? No, ellos fueron y a ver dónde estaba. ¿Dónde estaba el Rey? ¿Dónde estaba el Mesías? Aquel que a ellos pues se les había anunciado. Qué importante es. Sí, claro que tenemos que aprender. El Señor lo enseña. Pero date cuenta que en Israel, en el pueblo de Dios, aparte de ellos y alguno más, nadie se movió. Era el pueblo de Dios, Israel. Pero aparte de unos pocos, nadie se interesó, nadie mejoró, nadie se arrepintió y nadie se interesó. ¿Qué era todo aquello? Al contrario, ya sabéis que el rey Herodes aún no solo no entendió, sino que aún se volvió más malo y aún se volvió más en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque intentó matarlo. ¿Qué cosa, verdad? Pues eso está ocurriendo hoy día. Hay el pueblo de Dios, hay quien hacen caso de las señales, que la ven ya, que están ahí, el Señor está ahí. Hay quien dice, bueno, todavía no llegará, todavía es pronto. Hay quien dice, bueno, hay personas, hermanos, que más que cristianos son religiosos, no tienen religión. Yo espero que tú, hermano, tú tienes una fe y tienes una relación personal con el Señor. Amén.
tenemos una relación personal con el Señor. Eso es lo importante y ahí es donde nos lleva el Señor. Pero fíjate bien que eso ya está escrito en Daniel capítulo 12, ya dice, pues, el Señor pronostica que cuando venga el Señor, dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos en aquellos días. Aquellos días son estos. Daniel habla de estos días en 12:10. Muchos en este tiempo que estamos viviendo serán limpios. Es decir, que muchos se convierten al Señor y serán emblanquecidos y purificados. Nosotros hemos creído en el Señor y, como dijo Jesús, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, los que creyeren y fueren bautizados. Es decir, hay que discipular. Estamos siendo discipulados en esta mañana, pues hemos creído en el Señor, somos del Señor, estamos siendo discipulados, nosotros estamos escuchando, nosotros estamos haciendo caso, nos arrepentimos de lo que hacemos mal, tratamos de mejorar, y eso es esto que dice que serán emblanquecidos y purificados, porque no solamente que hemos sido santificados, pero el Señor nos dice que ahora cada día debemos nosotros procurar santificarnos. Esa es una enseñanza bíblica 100%. Pero dice más, dice, los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los impíos son la gente, pues que no se lo toma muy en serio o que rechaza a Dios, como vemos en el mundo. Dice, los impíos, ¿qué harán en esos días? Procederán impíamente. Tú ves que por más que hablamos, por más que decimos que el Señor viene, que hay señales, que está a las puertas, por más que decimos, hay muchos que hacen. Dice, los impíos procederán impíamente, seguirán igual, como si no hubieras dicho nada. Y ninguno de los impíos, ¿qué? Entenderán. La gente que no anda, las personas que no andan en el Espíritu, todo aquel que anda en la carne no puede entender nada de las cosas del Señor, porque para él o para ella o para ellos es locura y no las puede entender. Por eso es muy importante espabilar nuestras lámparas encendidas, que estemos en el Espíritu, que estemos andando en el Espíritu, porque las cosas están ocurriendo y el que no anda en el Espíritu, para él es como si nada, no entiende. Pero los que andan en el Espíritu, el Señor no solamente ve las señales como todo el mundo, sino que el Señor le habla, porque escrito está en los postreros días, dice, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. El reino de Dios está aquí ya, el Espíritu de Dios está aquí ya. Jesús dijo, yo lo envío, y el Espíritu Santo está aquí, está en tu vida, está en mi vida, en la vida de aquel que anda en el Espíritu. Dice, y Él os mostrará las cosas que han de venir. Por eso es tan importante, espabila tu lámpara, anda en el Espíritu, deja la carne en un segundo lugar. Porque si no anda en el Espíritu de Dios no te puede revelar, no te puede dar entendimiento de que el Señor está ahí ya, y qué tienes que hacer, y cómo tienes que hacer, cómo tienes que llevar tu vida. Dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los que andan en el Espíritu de Dios, los cristianos que tienen una relación personal con el Señor diaria, estos comprenderán. Yo creo en que el Señor está cerca. Yo creo en las promesas del Señor. Y yo lo hablo y yo lo predico. Pero hacértelo entender, si no te lo hace, si no te lo graba en el corazón, como a mí me lo ha grabado el Señor, en el fuego de su Espíritu, es imposible. No por palabra la gente no se convierte, y ni nosotros somos llamados a convencer a nadie. Yo soy llamado a predicar, yo soy llamado a enseñar, pero convertirse, porque no es lo mismo convertirse que convencer. Yo no trato de convencer, porque
yo no puedo convencer de la verdad de Cristo. Es el Espíritu de Dios el que no solo convence, sino convierte. Por lo tanto, en esta mañana, en este día, vuélvete al Señor, que Cristo viene. Deja que el Espíritu de Dios te hable, que Él te dé sueños, visiones, que Él te llene de su Espíritu Santo y te dé poder y fuerza para dejar la seducción de este mundo. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Sí, hermanos, las señales son dadas ¿para qué? Para consolarnos, para animarnos y para avivarnos en nuestro andar espiritual. Porque los tiempos son malos, el mundo está muy corrompido y ya vemos que en nuestra propia carne poco podemos hacer, muy poco. Así que, hermanos, mañana puede ser tarde. Toma la decisión en esta mañana. Toma la decisión ahora. Despierta del sueño, hermano. Aprovecha el tiempo y busca las cosas del Señor. Aprovecha este tiempo para tenemos poco tiempo y como dicen muchos, el tiempo es oro. El tiempo de buscar al Señor, es tiempo de integrarse en las cosas del Señor. No te dejes embriagar por el mundo, no te dejes emborrachar, porque este mundo embriaga, seduce, te deja hipnotizado. Despierta del sueño. Esto es lo importante, más que saber cuándo va a venir el Señor. Y como Jesús lo enseña y se lo dijo a sus discípulos, que cuando el Señor dice, velad, le dice, nadie sabe, pero en cambio sí le dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, dijo el Señor en el Evangelio de Mateo 24. Jesús quiere, hermanos, que nos enfoquemos más en nuestro estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tienes tú? ¿Cuál es mi estilo de vida? Ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. ¿Qué testimonio estoy dando yo a los que están a mi lado? En mi hogar, en mi casa, en el trabajo, en la familia, a los vecinos. El Señor no quiere que te enfoques tanto en cuándo vendrá, sino en cuál es mi responsabilidad mientras que el Señor viene. El Señor viene. Pero dice, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Pero aquel siervo estaba allí cuidando de las cosas de su Señor. Y Dios, el Señor de aquel lugar, de aquella empresa, le había dicho a él, me voy, pero vuelvo. Pero te dejo aquí y te doy esta responsabilidad. Y aquel siervo dijo, bueno, ha ido lejos, vendrá, ¿no? Como cuando nuestros padres se marchaban de casa, yo me acuerdo de pequeño, y nuestros padres se marchaban de casa, voy a tal sitio, pero cuidadico, no te pelees con los hermanos, no haga esto, no aquello. Pero sabíamos que nuestros padres habían ido, que tardarían X tiempo, y mira, tenemos tiempo. Y ahí yo cogí la bicicleta y me marchaba por ahí, y ya cuando calculaba que iban a venir, volvía. Y volvía todo rascado porque me había caído con la bicicleta y bueno, ¿para qué? Y le había roto el faro. Dios mío, cuando vino mi padre. Pues esto es lo que el Señor dice, no te enfoques tanto en qué ha de venir, porque vendrá, pero enfócate en la responsabilidad que el Señor te ha dado. Es ahí tu responsabilidad. Cuando venga el Señor, ¿cómo te encontrará? Mira, hermano, imagínate tú que el Señor fuera a venir dentro de 2000 años, o 100 años, o 500 años. Pero es que el Señor nos puede llamar a cualquiera de nosotros a su presencia cualquiera de estos días. ¿Sí o no? Entonces, ni nosotros nos vamos a quedar aquí, como dicen, para sementera. No nos vamos a quedar ahí en conserva. Nacemos con fecha de caducidad. Así que, ¿qué importa que el Señor venga cuando venga? Lo importante es que si Él no viene,
me puede llamar a su presencia. Y no todo el mundo nos vamos el mismo día. Hay quien se va con más años, con menos, con muchísimos años. Por eso, hermanos, dice el Señor en Lucas 16, aconteció que murió el mendigo. ¿Cuántos sabéis vosotros la parábola del rico y Lázaro? Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjate bien que esto, qué maravilla, ¿no? Cuando un hijo de Dios fallece, no entra en la nada, sino que vienen los ángeles y te llevan a su presencia. No tengas temor a la muerte. No, y lo digo porque sé que hay algunos que tienen temor a la muerte. No tengas temor a la muerte. Jesús dijo, no temáis los que tienen poder para quitar la vida del cuerpo y no pueden hacer nada más. Hay que tener temor de ¿qué? Dice, de aquel que tiene poder de echarnos al infierno. Por lo tanto, hermano, espera en el Señor. Dice que murió el mendigo. ¿Sabéis la parábola? Ahora no la voy a explicar, pero ya lo sabéis. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. El rico era un hombre que vivía para él. Y era de aquellos que dicen, todo el mundo va a lo suyo y yo a lo mío. Todo el mundo va a lo suyo, menos yo. Yo no voy como todo el mundo a lo suyo, yo voy a lo mío. Pero es lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que le pasaba al rico, ¿eh? No se preocupaba de los demás. Pero dice que cuando murió fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y estaba en tormento. Así que los que están en vida y mueren, si tú estás agradando al Señor, te vas con el Señor, ya está. Si el Señor no viene, tú vas. Pero el que no está andando, el que no está en el Espíritu, el que no tiene su lámpara encendida, como le pasaba a este rico que vivía para él, dice que fue llevado a un lugar que estaba en tormento. Aquí le llama el Hades y nosotros llamamos un lugar de tormento para nosotros, aunque no está inaugurado todavía el infierno, pero para nosotros ya es como el infierno, como la antesala del infierno. Y dice que estaba en tormentos, y estando en tormentos, dice que él, bueno, ya sabe, alzó sus ojos y entonces pidió, y aunque no es posible, pero hasta intercede por sus familiares que estaban todavía en la tierra. Bueno, fue una parábola que el Señor nos enseñó para esa enseñanza de que aunque todo el mundo va a lo suyo, no seas tú de los que va solamente a lo tuyo, porque entonces te puede pasar, o nos podría pasar como le pasó a este rico, tanto la parábola del rico y Lázaro como la de las 10 vírgenes, la enseñanza es semejante, es la misma. ¿Cuál es la enseñanza? Tanto en la del rico y Lázaro como en la de las 10 vírgenes, pues la necesidad de alimentar nuestro espíritu y no vivir solamente para la carne. Las 10 vírgenes, la enseñanza es vivir para el espíritu. Y la del rico lo mismo, porque ninguno de las 10 vírgenes, solo 5, las otras no vivían para el espíritu, porque dice que, hablando del aceite que no llevaban, significa el espíritu. Cuando una persona no anda en el espíritu, pues es semejante como si tú en tu vida no llevas ese aceite, no lo llevas. ¿Y qué pasa? Si ahora viene el Señor, ahora es el momento de ¿qué? Ahora es el momento. Y ellas, las 5 vírgenes que no andaban en el espíritu, ¿qué hicieron? Le pidieron a las otras 5 que le dieran de su aceite. Y la enseñanza, ¿sabes cuál es? Le dijeron, no podemos. No podían. ¿Por qué? No podían. Y la enseñanza es precisamente
que la salvación es intransferible, es personal. Yo soy salvo por mí, pero mi hijo no va a ser salvo por mí. Cada uno, la salvación es personal. Cuando venga el Señor, la puerta se cierra. Cuando viene el Señor, cuando el Señor venga en su segunda venida, la oportunidad, la era de la gracia se acaba y ahí ya no es el momento de andar buscando el aceite, porque se acabó, se cerró. Y entonces la hora de tocar, y entonces Él dirá, el Señor, no te conozco. La salvación es personal e intransferible. Si ahora en este tiempo tú no eres salvo, cuando el Señor aparezca en las nubes, tu oportunidad se acabó. Pero doy la gloria a Dios. Yo espero, ¿no?, que todos los que estamos aquí somos salvos, o la mayoría, o yo no sé quién. Vamos a hacer un aplauso al Señor, porque Él nos ha librado de ese lugar tan terrible, de ese lugar tan terrible. Para nosotros no hay que vivir en temor, porque nosotros ya somos del Señor. Dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, se habla muy poco del Espíritu, de andar en el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, de buscar la guía del Espíritu. Casi siempre este tema es algo que decimos, bueno, no sé ya, y es algo muy intelectual y muy poco práctico. Hermanos, vamos a espabilar nuestra lámpara espiritual, vamos a espabilar nuestra vida espiritual, vamos a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, buscar la dirección del Espíritu, buscar la voluntad del Señor, tratar de que nuestro compromiso con el Señor sea el que Él espera. Amén, amén. Sí, hermanos, nosotros contamos con el tiempo, pero el Señor, para Él, el tiempo no es nada, no existe. Nosotros contamos el tiempo diferente que Dios, pero aunque nosotros lo contamos diferente que Dios, nuestros días están contados. Nacemos con fecha de caducidad, así que no importa si Él no viene en nuestros días, nosotros nos vamos a Él. Así que, hermano, no es para que tú estés en temor, no es para que estés asustado, pero esta palabra es que tú sepas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te ama de tal manera que dio a su Hijo, que lo entregó, que le hizo que se humanara, que dio su vida, su sangre, la derramó hasta lo sumo, para que tú puedas ser salvo de esta perversa generación. Escapa por tu vida, sal del sueño, vete, sal fuera de ese letargo, lávate la cara o métete en la ducha o en la bañera, pero espabila tu vida espiritual. No dejes que el alcohol, la droga de este mundo te embriague de tal manera que tenga un sopor, que no sepas, que diga, ay no, un poquito más de dormir, como dice la palabra, un poquito más de dormir, un poco más de dormitar, mano sobre mano, dice, así vendrá su ruina, como pues, un caminante que no cultiva, que no siembra, que no hace nada. Nosotros somos un pueblo entendido, un pueblo que conoce la palabra del Señor, y un pueblo que no vamos a dejar que esto nos venga de sorpresa como el ladrón en la noche. Amén. El Señor nos habla en esta mañana y nos viene hablando en su palabra. Dice, en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado nada más y nada menos que a través de su mismo Hijo. Dios mismo hablando al hombre, porque le ama de tal manera que no sabe ya. El Señor emplea todos los métodos, todas las parábolas, todas las enseñanzas, todo lo que puede lo enseña en su sabiduría, para que tú no te pierdas. No, hermano, no, hermana, el Señor viene, pero Él quiere que tú recibas
el galardón que es Él mismo, la recompensa que trae consigo mismo. El Señor no quiere que sufras pérdida, porque aún entre los cristianos que se salvan, habrán algunos que por causa de su responsabilidad, que no la han atendido, te han dado una responsabilidad en la iglesia y no la atiendes porque no tengo tiempo, porque no esto, porque no lo otro. Pero cuidado, porque dice el Señor que habrá también habrá premios y habrá quien recibirá gran premio, otros menos, otros un poco menos, y hay algunos que todo lo que hicieron aquí en la tierra se quemará. Solamente se salvará porque Cristo dio su vida por él. Yo no quiero ser de eso, yo quiero ser de aquellos que cuando llegue a la presencia del Señor le diga: buen siervo y fiel, yo te puse a la responsabilidad de esta iglesia, yo te puse a la responsabilidad de este hermano, yo te di una familia, yo te di un hogar, te di una esposa, te di un esposo, te di unos hijos, te he dado tantas cosas, te di una salud, te di economía. Fuiste fiel en lo poco, ven que yo ahora te daré, en lo mucho te pondré. Pero hay muchas personas que no son responsables y pierden la familia, pierden el hogar, pierden el matrimonio, pierden los hijos, pierden la salud porque no se cuidan, no se alimentan bien, son viciosos, yo qué sé, malgastan la economía en vez de usarla para las cosas del Señor, pues no le importa, más bien gastarlas para las cosas del mundo. Vemos hasta cristianos que Dios le da dones para estar en la iglesia. Una de las cosas que yo meditaba hace unos días es que hay muchísimos grandes cantantes en el mundo que salieron de la iglesia, de los coros de la iglesia. Dios les dio el don, pero ellos lo gastan en el mundo. Cuidado, hermano, el Señor dice que Él nos ha dado una responsabilidad, unos dones, y esos dones nos va a pedir cuenta, Así que, hermano, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Cristo viene. Cristo viene. Y su galardón con Él. Fuerte, apláusale. Dale un aplauso al Señor. Cristo viene. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Sí, es verdad, hermano. Cristo viene. El ser humano se empeña en poner fecha, pero lo que Dios desea es que tu obra reciba recompensa. No tengas temor. Todas las palabras que el Señor te da tienen esa finalidad: bendecir tu vida, que no sufras pérdida, pero no como aquel que dijo: mi Señor tarda en venir, ¿verdad? Y entonces, claro, Dios no nos ha dado una fecha porque nos conoce, y lo único que quiere el Señor es que vivamos de tal manera que nuestro estilo de vida sea adecuado a la palabra del Señor. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el Señor dijo: ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré. Para que no se duerman. Ya sé lo que haré. Para que no sean seducidos. Ya sé lo que haré. No les voy a decir el día ni la hora. Les voy a poner en expectativa. Cuando uno vive en la expectativa de que podría venir hoy, si tú supieras que esta noche, que esta tarde viene el Señor, ¿qué cambios daría a tu vida? Hoy, o el lunes, o la semana que viene, te voy a dar una semana. Si tú supieras que la semana que viene fuera a venir el Señor, ¿qué cambio haría en tu vida? Hay en la Biblia algún profeta que el Señor le dijo: arregla tu casa porque vas a morir. Y ese era de Dios, pero el Señor le dijo: ya se te acabó, ahora te vienes conmigo. Te vienes a un sitio mejor. No tengas temor a la muerte. No tengas temor a la muerte si el Señor te llama a su presencia. Bendice su nombre. Pero ¿qué cambio haría en tu vida? El Señor quiere que vivas en esa expectativa. Es la única manera, la que Él comprende que es la más sabia.
¿eh? Así que el siervo malo, cuando uno no vive en esa expectativa, ¿qué es lo que hace? Bueno, como yo cuando era pequeño, bueno, mis padres tardan en venir, bueno, me da tiempo a ir aquí, a hacer aquello y volver. Pero si yo vivo con la expectativa, mi padre se ha ido, pero ¿y si le da por volver? ¿Cuántos matrimonios se han encontrado así? Ay, que el marido o la mujer se marchó fuera de casa y el marido dice, ay, que mi mujer está trabajando, no sé qué, y coge y invita a la querida y la mete en la cama. Y estando allí, cerca de mi barriada, allí donde yo vivía antiguamente, pasó algo así, y estando en la cama llegó la mujer, creo que era la mujer, y los pilló en su cama. Porque el marido no pensaba que iba a venir, pues hasta que no acabara. Este es el problema. Si nosotros sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, andamos con más cuidado, ¿verdad? Pues ese es el deseo, el motivo por el cual el Señor pues nos dice esto. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, como tarda en venir, y él comienza a golpear y comenzar a hacer daño a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Es decir, que comenzamos a comportarnos mal. Este es un tema que muchas veces los pastores siempre aprovechamos para poner de esto, porque en qué lugar no hay, qué iglesia no hay, que haya problemas, que haya dificultades, qué iglesia es en la que no ha habido alguna división, algún problema, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿no? El Señor conoce nuestro corazón, por eso quiere que vivamos en expectativa, porque si viviéramos en esa expectativa en la iglesia no habrían muchos de los problemas que hay, porque siempre hay algunos que analizan las cosas en la carne y no en el espíritu. Así que hermanos, vivamos cada día como si el Señor fuese a venir hoy mismo. Amén. Y cuando el Señor pone eso, ¿sabes lo que está diciendo? No parece que sea vivir en expectativa, no parece que sea algo como un mandamiento, pero no, hermanos, no. El Señor lo hizo así porque Él espera que eso no sea una opción para nuestro estilo de vida. El Señor espera que eso sea como si fuese un mandamiento, ¿eh? No es como una opción, es una responsabilidad que hemos recibido de parte del Señor, de vivir en expectativa. Esa es una responsabilidad. No te lo tomes como algo que sí o que no, o que yo ahora no puedo, que ya lo haré más adelante. Hermanos, muchos creyentes estamos viviendo en la iglesia y esto es importante, hacer un poco de aplicación. Muchos creyentes, digo creyentes porque a veces no los consideramos, es un comportamiento que no es de cristiano, sino de creyente como el diablo que cree, pero tiembla. Entonces hay muchos que eluden la responsabilidad que recibieron porque no andan en el Espíritu, y a veces hay responsabilidades que se reciben, que te dan en la iglesia, pero como si nada, bueno, sí, te hace así un poco el loco y ya pues los pastores, pues eso se queda abandonado o el pastor busca a otra persona, pero Dios lo ve todo y esa es una parte de la responsabilidad. Y luego está la otra tan tremenda, hermano, que el Santiago, el apóstol, nos dice, hermanos, tened cuidado con vuestra lengua. Ay, la lengua, Dios mío, ay, la lengua, un miembro tan pequeño y que dice que enciende con el fuego del infierno, se enciende toda la creación, porque somos de carácter y nuestro carácter ahí sale por la lengua, si somos prudentes o si somos demasiado impetuosos, si somos soberbios, orgullosos, deslenguados, faltos de respeto, o yo qué sé. La lengua muchas veces anda chismeando, anda criticando por allí y por allá, y lo único que anda haciendo es daño en la familia, en los familiares, en la iglesia y en cualquier lugar, ¿eh? Y eso pues, claro, ahí por eso he dicho yo que estas personas así, pues no las considero cristianas, más bien las considero pues que creen, tienen una creencia, pero también cuando el Señor Jesucristo vino se encontró personas así. Por eso digo, hermano, que las promesas de Dios se cumplen, ¿eh? El Señor viene con retribución. Ningún pecado, ninguno,
ninguno de los que se cometen en este mundo quedará sin ser juzgado. Ninguno, absolutamente ninguno. Habrán algunos que el Señor pues los cubrirá con su sangre, pero el que no esté cubierto con la sangre de Cristo, ese tendrá que pagar por ese pecado. El Señor viene a por su iglesia, a disfrutar de una eternidad preciosa, pero de paso también viene con retribución para aquellos pues que pues que no hicieron, no entendieron, no sé si entendieron, pero no pusieron en práctica. Y Jesús a los de sus días les dijo en Juan 8, ¿vosotros sois de vuestro padre? Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Como muchos dicen, no, yo soy cristiano, nuestro padre es Abraham. Porque ellos se tenían, cuidado, cuidado. Porque el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre son los que queréis hacer. Eso es. Entonces, ese es lo importante. El Señor ve cómo andamos, que para Dios decir que uno es cristiano no tiene una relevancia. La relevancia es que Él ve cómo nosotros nos comportamos. Esa es, amén. Así que hermanos, no seamos oidores olvidadizos como pasaba con aquel pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel en aquellos días, que decían que eran el pueblo de Dios, pero andaban mal. Bueno, como hoy día dicen que Israel es el pueblo de Dios, pero solamente tenemos que mirar sus frutos, ahí en guerra, matando y todo esto, ¿no? Yo creo que el Señor Jesucristo nos enseña otra cosa, Por lo tanto tenemos que andar con mucho cuidado, porque no es suficiente decir yo soy de Dios. El Señor espera a ver cómo andamos, cuáles fueron las enseñanzas de Jesús, porque decir yo soy cristiano es muy fácil, pero ¿cuáles son las enseñanzas? Y ahí yo os invito, hermanos, a que meditéis en las bienaventuranzas, que el Señor nos enseña, amará a Dios sobre todas las cosas. Todo se resume en 2 mandamientos, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Esto, ahí cada uno, como decía el Señor, que tenga oídos para oír, pues que oiga, ¿no? Amén. Así que en aquellos días Jesús viene, todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías, todos sabían lo que los patriarcas y los profetas habían anunciado acerca del Mesías, pero el pueblo de Israel en aquellos días, los días de Jesús, ¿cómo vivía? Vivía solo una religión. Hoy día hay muchas religiones, hay muchísimas religiones, existe esta, aquella, la otra, y aunque te sorprenda, también existe la religión de muchos evangélicos. Yo no soy católico, soy evangélico. ¿Y qué es? Una religión, solamente. La religión te dice que tienes que hacer esto, aquello, lo otro, y te ata ahí a unas cuantas normas, preceptos, y ya soy. Pero no, porque la conciencia no la podemos acallar guardando ciertas normas, sino teniendo una relación personal. No hay religión que valga. Escapa de la religión. No hay religión que valga. Solamente la relación personal con el Señor Jesús nos libra. Solo eso, a todo el mundo. No hay muchos caminos para llegar al Señor. Solo hay uno. No hay muchas formas. Amén. Amén. No vivamos una religión. En los días de aquel pueblo, todo el pueblo vivía una religión, menos habían algunos que no, y yo quiero anunciar algunos, había más, pero por ejemplo Simeón y Ana. ¿Sabes quiénes eran? Cuando Jesús viene a este mundo, se humana, ¿quiénes eran? Simeón y Ana tenían un estilo de vida como el que estamos hablando,
comprometido con el Señor, a pesar que el resto del pueblo, el Señor, el calificativo que tenía para ellos que eran hijos del diablo. Pero, por ejemplo, estos dos, pues nos dice en Lucas 2, y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Así que él esperaba como otro, pero con una diferencia, que él andaba como un hombre justo y piadoso. Ese es el calificativo que Dios tiene para él, muy diferente a los que tenía para los otros, que le dicen que eran hijos del diablo, ¿no? Pero este hombre tenía ese estilo de vida comprometido. Y dice que por ser un hombre así, el Señor le habló y le dijo que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tú tengas esa relación personal con el Señor, que te la da el Espíritu Santo, el andar en el Espíritu. Esas vasijas llenas de aceite es el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando tú andas en el Espíritu, dice el Señor que en los postreros días, que son los que vivimos, el Espíritu de Dios, dice que Dios se manifestará de 1000 maneras cuando uno está con el Espíritu del Señor en su vida. Y a como era uno de estos, pues le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Menuda revelación, menuda palabra de Dios, que Dios llega y le dice: tú no morirás, primero verás al Mesías, al esperado, al Hijo de Dios. Tú no morirás hasta que tú no veas eso. Tremenda revelación, qué recompensa tan maravillosa. Muchos habían deseado ver uno de los días del Hijo del Hombre, dijo Jesús, pero a vosotros os ha sido dado. Soy gente especial. El que tiene el Espíritu del Señor, el que vive en el Espíritu de Dios, el que anda en el Espíritu Santo, el que es lleno del fuego del Señor, es alguien especial, porque Dios tiene contigo una relación especial, te habla especialmente, te anima, te alienta, te da vida, y los problemas, las dificultades y los quebrantos no tienen comparación con la presencia del Señor en tu vida. Alábale al Señor, hazle un aplauso al Señor por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Dios te lo ha dado, vívelo, aprovecha las circunstancias. Aleluya. Pero había también otra mujer que nos dice, estaba también allí, Ana, era profetisa y no se apartaba del templo. Hay quien le cuesta venir al templo. Jesús tuvo que decir en sus días: vosotros habéis hecho del templo cueva de ladrones. Qué mal ambiente había en el templo, ¿verdad? Como hoy día muchos dicen: yo a la iglesia, madre mía, a la iglesia. Pues yo conozco a fulanito, a cetanito, ay. A la iglesia voy yo, madre mía. En el mundo hay mejor y tantas cosas. Y muchos dejan de venir y muchos se espantan. Y cuando hay un problema, abandona. Pero aquí tenemos a una mujer, Ana, que dice que ella estaba allí, era profetisa, no se apartaba del templo y sirviendo de noche y de día. Servía en el templo de noche y de día, Lucas 2:36. De noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí está. Ahí está lo que el Señor espera. En medio de gente perversa, dentro incluso del pueblo de Dios, pero aquí hay alguien, esta mujer, no deja los ayunos, no deja las oraciones, no se aparta del templo y estaba puesta con la responsabilidad que Dios le había dado de profetisa. ¿Quién ha dicho que Dios es machista? Dios no es machista ni feminista. Dios bendice y levanta, no importa el sexo, levanta a aquel o aquella que le ama y le busca en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Jesús, hermanos, nos advierte, muy importante. Estos dos, Simeón y Ana y otros, vivían cada día en esa expectativa
de que el Señor podría venir. ¿Será que vendrá en mi generación? Y a ellos les tocó. Y Dios se lo advirtió. Así que sí, ellos no le importaba cuando vendría, pero ellos tenían un estilo de vida de compromiso con el Señor y sus cosas, y les tocó. ¿Y quién sabe? ¿Tú crees que ellos sabían que le había tocado ver al Mesías en su primera venida? ¿Y quién sabe si a nosotros nos ha tocado vivir la gran manifestación de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Y si viniera? A ellos los pilló en un compromiso con el Señor y sus cosas, y si viniera, y si viniera en este tiempo, y si a nosotros nos tocara verlo, ¿qué se diría de nosotros por toda la eternidad? Porque se dirá lo que nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a brillar como las estrellas por la eternidad. Y brillar significa tu testimonio. ¿Qué se dirá de cómo el Señor ha venido y qué testimonio tienes tú para que quede ahí para toda la posteridad? Ahí vemos un testimonio maravilloso, pero hay testimonios que no son tan maravillosos, pero estos sí que son un ejemplo para nosotros, amén. Vivir comprometidos con el Señor y con su obra, porque a mí me lo han dicho algunos, yo sirvo a Dios, yo soy creyente en Dios, pero en mi casa, y no viene a la iglesia para nada, porque dice, yo ya soy creyente, no tengo que ir a la iglesia. Ten cuidado, no te dejes seducir por esos pensamientos. El Señor dice que el que no ve, el que no ama a su hermano que ve, que no diga que ama a Dios que no ve. Dios espera que seamos comprometidos con el Señor y con su obra. Y entonces a ver si el Señor viene, cuál es el compromiso que yo tengo con mi Señor. Porque Dios tiene un trato especial con ellos. Claro, ahora estamos de prueba. Ahora está pasando mal con esto del coronavirus. El que anda en el Espíritu no sufre tanto como el que no anda en el Espíritu. El que no anda en el Espíritu está nervioso, está preocupado. Ay, ¿qué va a pasar, Señor? Ay, perdón, ¿y si mañana me muero? ¿Y si me toca el virus? ¿Y si le da a mis hijos? ¿Y si le da a mis nietos? ¿Y si no? Y está ahí. Pero las pruebas van a venir. Por eso el Señor quiere que nos centremos en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te centras, el Espíritu del Señor te fortalece. El Espíritu de Dios te da seguridad. El Espíritu de Dios te da conformidad. Tú te levantas por la mañana, tú meditas, tú oras en el Señor, tú hablas con el Señor, tú te alegras. Las cosas no parecen que sean, las montañas no parecen tan altas, no parecen tan terribles. En el nombre de Jesús, el que es del Señor, manda la montaña que se traslade, y esa montaña se traslada en el nombre de Jesús, porque esa es la palabra y la promesa y las bendiciones que hemos recibido para nosotros, la iglesia del Señor, hasta que Él venga. El reino de Dios no se fue con el Señor, el reino de Dios se quedó aquí, está aquí. El reino de Dios con poder ha venido para quedarse. ¡Aleluya! Tú vives en el reino de Dios. Hasta ahora no has pedido como conviene. Pide y te será dado. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¡Aleluya! Nada va a impedir que haya problemas, dificultades, pruebas. No lo va a impedir nadie. Y Dios ya está escrito. Son cosas que van a ocurrir. Pero Dios te habla a ti para que tú vivas esas circunstancias y esas situaciones en paz en tu corazón. Es posible tener paz en el corazón cuando uno vive en el Espíritu del Señor. Porque el Señor así lo prometió y así lo vivían los primeros cristianos. Hermanos,
Así que busca al Señor más aún. El fin viene ya, viene, claro que viene. El fin se acerca. No es un juego esto, es una realidad. Pero para ti ese día será un día de felicidad, de bendición. Y ahora no tiene por qué ser menos. Si el día que venga el Señor para todo el mundo no será un día de gozo, va a ser un día de gran tormento, porque será una hecatombe universal. Decimos, Señor, ven. Ay, Dios mío, yo le digo, Señor, yo prefiero ese día que no estar aquí, porque yo sé que ese día será un día de gran tribulación sobre toda la tierra. Y si yo ahora no soy capaz de tener paz y tranquilidad, si yo ahora no soy capaz de dormir tranquilo, si yo ahora no soy capaz de levantarme por la mañana en esperanza y ilusión y ver las cosas de otra manera, que estamos viviendo una tribulación. Si yo ahora no soy capaz de tener paz, ¿qué será si tuviera que vivir en ese tiempo? No, hermano, aviva tu espíritu y el Espíritu de Dios te dará eso que nada ni nadie te puede dar. Así que, hermano, si el Señor nos habla, es porque necesitamos estar firmes. Sí, la gente abandona. Este tiempo han habido muchos creyentes o cristianos, no lo sé, que por un tiempo se han separado, o creyentes que ya lo han dejado, religiosos, yo qué sé. Pero en este tiempo de tribulación, cerca del coronavirus, la iglesia se ha menguado, la gente se ha asustado, muchos ya no asisten, el compromiso con el Señor lo han dejado, tienen más miedo al coronavirus que al Señor. Y el Señor dice, no temáis lo que tiene o al que tiene poder para quitar tu vida. Tienes que tener temor del que tiene poder para echarte al infierno. ¿Quién tiene poder para echarnos al infierno? Quitarnos la vida. El Señor nos resucita, pero echarte al infierno solamente te puede echar Dios. El diablo no te puede echar, solo Dios. Así que, hermanos, más que al coronavirus, vamos a tener un temor más bien a Dios. Amén. Amén. Así que el Señor nos está fortaleciendo, nos está preparando, y que está tocando esos tiempos que dice Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Lo que veas, lo que hagan, cualquier cosa, no permitas que nadie te aparte del Señor y de la iglesia. No lo permitas. Decían en la antigüedad, casa de Dios es esta. Aquí no puede pasar nada. Y Jesús le dijo, el templo será destruido. No digáis casa de Dios, porque ese templo va a ser destruido. Y hermanos, si el juicio de Dios no perdonó el mismo centro de adoración a nivel mundial, en aquella época, el centro de adoración en el mundo era el templo de Jerusalén. Y un templo tan bonito y tan maravilloso, Dios no lo perdonó, lo destruyó. El juicio de Dios cayó sobre él. ¿Creéis vosotros, hermanos, que perdonará a la iglesia apóstata? ¿Sabéis cuál es la iglesia apóstata? Lo que hemos venido diciendo. Aquellas 5 vírgenes que no llevaban el Espíritu, no llevaban la relación con el Señor. Esa es la religión apóstata. Y uno decía, no, a mí no me pasará. No, cuidado, si Dios no perdonó el centro de adoración aquellos días, tampoco perdonará la iglesia apóstata. La destrucción del templo fue definitiva y para siempre. Nunca más llegó a levantarse y marcó el fin de una etapa del plan de pueblo de Dios, del plan de Dios eterno, y comenzó otra etapa, la de la gracia, con la iglesia.
les será quitado. El reino le fue quitado a ellos y le ha sido dado a otra gente. ¿A quién? A la iglesia. Pero cuando la iglesia se convierta en gente que no da el fruto como hacían ellos, Dios no perdonará tampoco, y es cuando vendrá el fin. A la iglesia apóstata le vendrá la gran tribulación con el anticristo y a continuación Jesús viniendo en las nubes. Así que van a ser tiempos muy malos. Mejor es que tú vayas a la presencia del Señor cuando Él te llame, en paz, sin tener que ver eso. Pero vivamos en expectativa, porque podría ser que el Señor viniera. ¿Y entonces qué? Vamos a ponernos de pie.